Aprendamos. Una oportunidad para superarnos. Hola a todos, bienvenidos al 6º capítulo del curso Sismos en Guayaquil. Más preparados, menos riesgo. Una nueva propuesta del programa municipal Aprendamos para toda la ciudadanía. Recordemos que Aprendamos es un sistema de educación a distancia gratuito que ya tiene 15 años de vida, emitiéndose todo este tiempo y sin interrupciones por la mayoría de los canales televisivos del Ecuador. El objetivo es el de siempre, mejorar la calidad de vida de los guayaquileños a través del conocimiento y la educación. Hoy retomamos una pregunta que nos hicimos en el capítulo anterior. ¿Qué nos hace vulnerables ante un sismo? Sismos en Guayaquil, más preparados, menos riesgo. Para seguir respondiendo a esta pregunta, hoy revisaremos ejemplos de estructuras vulnerables locales y extranjeras. Ejemplo, que esta estructura tiene mínimo 5 factores de vulnerabilidad, que finalmente se traduce en el colapso de la estructura con intensidad muy baja. También asistiremos a la primera reunión general de coordinación del simulacro de la ciudad 2017, donde estarán presentes todos los representantes de las instituciones y empresas que participarán en el simulacro. El ingeniero Ángel Proaño nos dará algunas recomendaciones a tener en cuenta antes de un sismo. Comprobar si existen lugares peligrosos en el hogar. Eso es lo que debemos hacer con la familia. Y abriremos un nuevo espacio tutorial para algunas dudas de nuestros alumnos. Los ingenieros civiles, arquitectos, planificadores, etc., debemos estar conscientes de que tenemos que crear obras de infraestructura para que resistan estos efectos. Curso Sismos en Guayaquil, capítulo 6. ¿Qué nos hace vulnerables ante un sismo? Uno de los principales riesgos en un terremoto es la informalidad en la construcción, porque si las estructuras están mal diseñadas o sus cálculos mal hechos, e incluso si se utilizan materiales inadecuados, la vulnerabilidad será mayor. Si bien esto no es un curso sobre construcción sismo resistente, es necesario poner mucha atención sobre lo que iniciamos en el capítulo anterior, las estructuras en las construcciones, un factor determinante de vulnerabilidad. Capítulo 6. Reconociendo casos locales de vulnerabilidad estructural. Desagreguemos algunos factores de vulnerabilidad estructural, revisando algunos casos locales. Por ejemplo, fíjate, esto es una estructura del centro de la ciudad, que se dañó con un sismo de muy baja intensidad 6. Ocurrió en abril del 2016. Radios nos enseña, por ejemplo, que esta estructura tiene mínimo 5 factores de vulnerabilidad, que finalmente se traduce en el colapso de la estructura con intensidad muy baja. Uno de esos factores es que es una edificación que tiene muy pocos elementos resistentes para cargas horizontales y columnas muy débiles en zonas donde se produce un déficit de resistencia en la planta baja. Entonces eso es lo que se llama un piso débil. También hay falta de rigidez. Eso se llama piso blando, piso flexible. Hay un efecto de péndulo de Newton, ese es otro factor. Significa que por estar en la esquina, el choque y contacto con estructuras adyacentes transfiere energía de las estructuras medianeras a la esquinera. Tiene gran torsión. Ese es otro factor, por excentricidad de masas, porque estos volados desvían el centro de masa muy lejos del centro de rigidez, la estructura rota, y también tiene problemas de estabilidad, porque como es muy flexible, se desplaza horizontalmente mucho a un punto en que con toda esta sobrecarga de vulnerabilidad y de fuerzas que se producen, la estructura se desvía hacia la calle y colapsa sobre sus cimientos por un mecanismo de corte y aplastamiento. O sea, no es un mecanismo dúctil, la estructura no es dúctil. ¿Cuáles son las estructuras dúctiles? Aquellas que pueden deformarse en flexión, con flexión lateral, sin perder estabilidad. Pero esta estructura no demuestra en su colapso, y por los 5 factores de vulnerabilidad mencionados, no puede hacerlo, sino que simplemente se colapsa frágilmente sobre sus cimientos, se aplasta, y esa falla por corte de aplastamiento es una falla que lleva a su derrocamiento y a la pérdida de la vida potencial de alguna persona que está ocupando la edificación.
En la ciudad se puede observar algunos edificios que presentan vulnerabilidades similares a las que describe el experto. Las estructuras con columnas débiles y vigas fuertes son condiciones muy críticas en edificios de 3 o 4 pisos. Esto incluso se vuelve más grave cuando se suma una planta débil y una posición esquinera en la manzana. Otra situación de vulnerabilidad que se observa principalmente en el centro de Guayaquil son los edificios vetustos. Estas son una de las 1000 estructuras mixtas que define el perfil del riesgo del centro de Guayaquil. Esto es lo que lo hace al centro de Guayaquil más vulnerable, ¿no? Edificación en altura, mucho masa, estructura obsoleta y paredes que pueden desprenderse y colapsarse hacia la calle o dentro de la edificación. Las casas de madera o construcción mixta que presenten fallas estructurales pueden provocar un daño mucho mayor que las casas de caña a causa de su mal estado y antigüedad. La construcción informal provoca otro tipo de vulnerabilidades, como por ejemplo, las ampliaciones indebidas. Muchas veces nosotros tenemos una edificación debidamente proyectada, como esta vivienda de interés social en Sauces. Aquí ha participado un ingeniero en el momento de construir este proyecto, pero el propietario, cuando lo amplió a este proyecto o cuando lo amplió a este proyecto, ya no sintió que necesitaba un ingeniero, sino que lo hizo con un maestro de obra. Pero esencialmente, esta y esta casa son esta casa que ha sido ampliada. Cuando el suelo es firme como en algunas zonas de Sauce, poner 2 pisos adicionales incluso no genera síntomas de deformaciones en el suelo. Pero esto, a pesar de estar en roca, puede ser una edificación en riesgo porque el sistema estructural es inadecuado para tanta masa, porque estas columnas de 20 por 20 no fueron reforzados y aquí ya tienes 4 pisos. Otras estructuras vulnerables son las que muestran arquitectura compleja. Edificios cuyas plantas arquitectónicas son en forma de U, I, T, L y H tienen tendencia a torsionarse más, volviéndose su estructura más propensa a daños severos. A mí a veces me llegan unas fotos tan espectaculares como esta. Esta no está aquí en el Ecuador, está en Brasil. Pero bueno, en Brasil no hay sismo. Pero imagínate que tú en un lugar encontraras una estructura así, ¿no? Demasiado esbelta. Pero esta es una que está por ahí en algún barrio de Brasil. Pero si estuviera aquí en el Ecuador, no soportaría intensidad 6 posiblemente. O sea, con una pequeña aceleración se iría. ¿Y cómo sabemos eso los ingenieros? Porque no reconocemos un sistema estructural. La proximidad excesiva, cuando 2 edificios de diferente altura están muy pegados, produce efectos perjudiciales. Las estructuras no se comportan como fueron diseñadas, pudiéndose dañar mutuamente con el impacto. Para finalizar el análisis estructural, el ingeniero Argudo vuelve a mencionar la problemática de la construcción informal y su impacto en la vulnerabilidad sísmica. Tú puedes tener un flujo de cargas verticales permanentes de gravedad debidamente controlado y un maestro de obra te sabe hacer eso muy bien. Y si no ocurre un terremoto, tú tienes una casa ahí 20 años, 30 años, 40 años. Como esa estructura ahí está, 30, 40 años. Pero en el momento que tienes un terremoto, tú demandas otra cosa. Algo que necesita ser estudiado en la universidad a nivel de posgrado y que un maestro de obra no te puede proveer, que es estabilidad lateral, ¿ya? Y esa estabilidad lateral hubiera requerido columnas más grandes o sistemas de muros que resuelvan el tema de la planta baja débil que tiene este edificio. Tener hormigón armado no significa que tenga seguridad sísmica, no es garantía, Pero muchos edificios en Guayaquil que no tienen tantos problemas pueden llegar a intensidad 7. Pero este tipo de estructura no llega a intensidad 8, por ejemplo, y eso se lo puede anticipar con un diagnóstico visual. Han pasado algunos días luego de la última reunión del Comité de Gestión de Riesgo Cantonal en la Corporación de Seguridad Ciudadana de Guayaquil y el equipo coordinador ya ha definido los principales lineamientos de cara al simulacro de la ciudad de 2017.
Pero este año la participación de instituciones y empresas se está incrementando notablemente y ha llegado el momento de reunirlos. Esta vez necesitan un auditorio más espacioso donde se explicarán las pautas generales para que cada gestor de riesgo, en los pocos días que tienen, pueda elaborar sus escenarios y respectivos guiones para el simulacro general. Tercera reunión del simulacro 2017. La reunión de hoy necesitaba de un espacio más amplio y la Academia Naval Almirante Illingworth ofreció su auditorio general. El número de escenarios que tenemos proyectado este año es tener 400 escenarios. Ese número sale producto de la activación y el interés que nos han presentado en estos últimos días. Pero esto es escenario sin considerar todavía los escenarios que se van a hacer en la parte educativa fiscal. Miren cómo hemos subido el número de empresas en estos años, ¿no? El año pasado terminamos con 162 empresas que hacían algún tipo de escenario. Todas las instituciones públicas y privadas que forman parte del simulacro que se desarrollará el 17 de noviembre debe hacer una presentación en PowerPoint. El contenido es la portada de la institución, los objetivos generales y específicos de lo que va a ser esa institución, el tipo de escenario y los escenarios que va a tener, los tiempos de duración que tienen previsto hacer el simulacro. Y eso entonces es importante porque los observadores, uno de los puntos que miran es cómo se cumplió ese tiempo que estaba previsto. ¿Sí? El guión por escenario. Y entonces ahí ponía el ejemplo, que tome el ejemplo Interagua, pero ahí ponía, por ejemplo, que Interagua tiene algunas sedes que hacen, entonces es un guión por escenario. Los recursos propios disponibles que tienen para ese escenario y los recursos externos que requieren para ese escenario. Sugerencia: la empresa que hace por primera vez un simulacro, que es parte del simulacro de una ciudad, trabaje primero con recursos propios para ver cómo funciona con recursos propios. Y las empresas que ya vienen haciendo algunos años consecutivos con nosotros, trabaje con recursos externos porque también ya conoce el nivel de coordinación. Y esto es un proceso de aprendizaje. El día del simulacro no podemos dejar de proteger a la ciudad. Entonces, nosotros tenemos ya la matriz actualizada de estas instituciones, pero todos esos recursos no van al simulacro. Hay unos recursos que quedan para las eventualidades reales. Todos nos vamos a inscribir en esta página web, octavo simulacro de la ciudad, en el www.guayaquil.gov y nos inscribimos. Ahora sí, por favor, preguntas sobre el tema. Buenas tardes, mi nombre es Rubén Chacón, represento a Créditos Económicos. Dentro de la lista de escenarios no estaba considerado el escenario de saqueo. No sé si es que es posible incluirlo para presentar en caso nuestro específico, ¿no? Sí es posible incluirlo, pero sí tuvimos el año pasado un escenario de saqueo. Buenas tardes, José Alfaro del Grupo Transoceánica. Una consulta, en el escenario que se va a hacer de terremoto, ¿el protocolo a seguir cuál va a ser específicamente? ¿Una evacuación inmediata o vamos a hacer un triángulo de vida y después la evacuación? Cada institución tiene su plan. Sí, hay instalaciones que no merecen quedarse, hay instalaciones que merecen quedarse, así continúa el terremoto. Sí, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que cada institución tiene su plan de acuerdo a su infraestructura. Sería para mí no oportuno indicarle lo contrario si no conozco sus instalaciones. ¿Cómo se va a avisar de que estoy en una emergencia? ¿A qué número llamo? Eso ya lo vamos a explicar con ustedes cuando hagan la presentación, pero el único número que tiene que llamar cualquier institución en el caso de un evento real o de un simulacro es al 911. Es importante de que los recursos que se van a utilizar ese día en los diferentes escenarios en su mayoría sean propios. Y les voy a decir por dos motivos muy importantes. En un evento real como pasó el 16 de abril, los primeros respondedores fueron el jefe de la casa en su casa, los trabajadores en su trabajo, ¿no es cierto? Y las personas que estaban en centros comerciales, los jefes de seguridad de centros comerciales.
la respuesta en algunos casos no llegó. Y no llegó posiblemente primero porque no hubo comunicación y segundo porque no hubieron todos los medios para atender tantas eventualidades en el mismo momento. Y esa es la realidad. Ningún participante sabe la hora precisa del simulacro. La idea es por lo menos dejar algo de inquietud. Ellos están preparados para ese día, pero los que lo activamos somos nosotros. Estamos viendo el capítulo 6 del curso Sismos en Guayaquil. Más preparados, menos riesgo. Hoy buscamos respuestas a una simple pregunta. ¿Qué nos hace vulnerables ante un sismo? Esto es lo que lo hace al centro de Guayaquil más vulnerable, ¿no? Edificación en altura, mucha masa, estructura obsoleta y paredes que pueden desprenderse y colapsarse. En el próximo capítulo iniciamos un nuevo tema central en este curso. ¿Cómo nos preparamos para la ocurrencia de un sismo? Si quieres ser alumno del curso Sismos en Guayaquil, inscríbete gratuitamente en el Centro Tutorial de Aprendamos, en la Biblioteca Municipal o en el CAMI más cercano a tu hogar. Solo necesitas la copia de tu cédula. Con tu inscripción recibirás el libro de texto. Mira las clases por televisión los sábados y domingos a las 7 de la mañana. O revísalas en internet cuando tengas tiempo disponible. Antes y después de las emisiones televisivas, realiza las actividades que te propone el libro. Y si tienes dudas, puedes contactarte con nuestros tutores personalmente, por teléfono, por correo electrónico o vía redes sociales. Al finalizar el curso, completa el test para medir tus conocimientos adquiridos y envíalo al lugar donde te hayas inscrito. Así podrás obtener tu certificado avalado por la Dirección de Acción Social y Educación de la Municipalidad de Guayaquil, la Fundación Ecuador y la Universidad Casa Grande. Aprendamos. Una oportunidad para superarnos. Continuamos con el curso de Aprendamos Sismos en Guayaquil. Acabamos de ver un resumen de una reunión con gran parte de los responsables de la gestión de riesgo de las instituciones y empresas que participarán en el simulacro de la ciudad 2017. Todos ellos tienen una tarea pendiente: identificar vulnerabilidades. ¿Y por qué? Porque las vulnerabilidades de una institución o empresa son los puntos débiles que deben mejorar o corregir a través de actividades de preparación, como lo son los simulacros. Conocer nuestras vulnerabilidades es fundamental para estar preparados antes de un sismo. Veamos algunos tips que nos ha dejado el experto Ángel Proaño. ¿Cómo prepararnos antes de un sismo? Antes del terremoto, comprobar si existen lugares peligrosos en el hogar. Eso es lo que debemos hacer con la familia. Asegurar adecuadamente objetos como lámparas de techo, muebles y cuadros grandes para evitar que estos caigan si se produce un sismo de gran magnitud. Guardar objetos frágiles como botellas de vidrio en gabinetes cerrados. Revisar periódicamente las conexiones eléctricas y de gas y saber cómo desconectarlas. Debemos saber en qué condiciones está nuestra casa. Grietas que a lo mejor no son producto de sismos grandes, sino de los pequeñitos que hay siempre. Y que llegó un instante que ese tumbado, que es de gypsum, de yeso o de cualquier otro material, se comenzó a fisurar y como ya tiene algunos años, la fisura fue pronunciándose. ¿Y cuál es el problema ahí? Que en un sismo fuerte eso nos pueda caer encima. Líneas telefónicas, alumbrado público y cables eléctricos podrían caer. Tenemos que darnos cuenta cuál es el recorrido que tenemos en nuestro vehículo o a pie o en los lugares de trabajo o en los lugares donde estemos para conocer con qué condiciones estamos a nuestro alrededor. Tener siempre presentes los números de teléfono de emergencias, como el EQ 911, los bomberos, Policía Nacional y Cruz Roja. Y por último, es importante tener siempre a la mano un botiquín de primeros auxilios, linterna, pilas, una radio portátil
documentos personales, dinero en efectivo, un abrelatas, zapatos deportivos, colchas, silbatos, alimentos enlatados agua, y medicina. Y crear un plan de reunificación después del terremoto. Una de las cosas que debemos explicarle a nuestros familiares, hijos, hermanos, abuelos, etcétera, es que durante el sismo nos quedemos donde estamos. No vayamos a buscar a ninguno de nuestros hijos y que cada uno sepa que tiene que quedarse en ese lugar. No sabemos con qué nos vamos a encontrar. A lo mejor impedimos el paso de ambulancias que llevan heridos a las clínicas u hospitales. Por lo tanto, debemos quedarnos en el lugar que estamos hasta unas horas después poder saber qué ha ocurrido en la ciudad y saber de qué manera nos contactamos con ellos. Estamos en nuestro espacio teletutorial y está con nosotros el doctor en Ingeniería Walter Mera, vicerrector de Investigación y Posgrado de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y director del Centro de Monitoreo Sísmico de Guayaquil y del Litoral. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, gracias por la invitación. Hay cosas muy importantes que queremos conversar con usted y empezando por esta idea en la que han coincidido varios expertos cuando dicen que el problema o la consecuencia más grave de un terremoto no se da por la actividad sísmica en sí, sino por las estructuras mal hechas que provocan colapsos y desgracias, ¿no? Bueno, efectivamente, nuestro país, Ecuador, como muchas otras regiones en el mundo, es una región sísmicamente activa. En nuestro país ha habido, hay y habrá terremotos, es decir, eso es un hecho. Por lo tanto, cuando usted me hace la pregunta de que quién es el responsable, si el sismo o los edificios mal diseñados, yo le diría que ambos, porque los terremotos ocurren porque la naturaleza es así. Pero nosotros, los ingenieros civiles, arquitectos, planificadores, etcétera, debemos estar conscientes de que tenemos que crear obras de infraestructura para que resistan estos efectos. Entonces, la vulnerabilidad ocurre cuando las estructuras no están bien diseñadas. Y para eso tenemos nosotros, ya hemos estudiado nuestra región, tenemos una norma ecuatoriana de construcción, tenemos unas reglas para hacer los diseños bien hechos y en teoría, si todo lo hiciéramos de acuerdo a las normas, la vulnerabilidad se reduciría muchísimo. ¿Qué recomendaciones puntuales daría usted para reducir la vulnerabilidad, tanto en los temas estructurales como no estructurales? Bueno, la recomendación más importante que yo le digo a mis alumnos en la clase que yo dicto, cuando ocurre un terremoto, las ondas sísmicas se generan al interior de la Tierra. Las ondas sísmicas viajan hasta la superficie y ahí las sentimos. Sentimos que la Tierra oscila, que la Tierra vibra, etc. Esa vibración trae consigo acompañada una aceleración. La aceleración con la masa del edificio produce las fuerzas sísmicas, así llamadas. Entonces, la recomendación más importante es de que las estructuras sean lo más livianas posibles. Porque si una estructura más liviana atrae, por llamarlo así, menos fuerza sísmica. ¿Pero se mueve más o no? No, no se mueve más, atrae menos fuerza sísmica. Pero si es una estructura pesada, construida con materiales pesados, traerá más fuerza sísmica y por lo tanto más oportunidad de que la estructura falle. Doctor, usted estuvo presente en un evento en Manta a un año del terremoto de 2016. A 2 años. A 2 años. Según su criterio, ¿cuáles fueron las grandes lecciones que dejó esa experiencia? Efectivamente, cada terremoto que ha ocurrido en el país nos deja grandes lecciones. Las principales lecciones, luego de que ya hemos estudiado los casos que ocurrieron, los colapsos de tantos edificios y tantas personas que perdieron la vida, más de 700 personas, es de que, por ejemplo, en el caso de Puerto Viejo, el suelo, el tipo de suelo en el que está construida la ciudad de Puerto Viejo, contribuyó al colapso de esas estructuras. Y luego, el tipo de estructuraciones en la ciudad de Puerto Viejo. La construcción informal. La construcción informal. Hemos comprobado que en algunos edificios que fueron calculados para 2 pisos, de repente el dueño tenía un éxito comercial y le añadió un piso más. Siguió teniendo éxito comercial y le añadió otro y otro más. Entonces,
una estructura que estaba prevista para 2 pisos terminó de 5 o de 6 pisos. Entonces eso la puso en una condición extrema de vulnerabilidad ante un terremoto y fue lo que ocurrió, ¿no? En Guayaquil, en cambio, situada a 270, casi 300 kilómetros del epicentro, las ondas que llegaron acá vinieron con una aceleración muy baja, pero en cambio tuvieron la capacidad de excitar el suelo blando que hay en ciertas zonas de la ciudad, como por ejemplo en la zona de San Borondón, en la vía de San Borondón, y muchos edificios, la estructura estaba perfectamente bien, no tuvo ningún daño estructural, pero los daños no estructurales, es decir, la rotura de paredes, fue extensa en ciertos edificios. Entonces, esas son lecciones que nos están dejando los sismos y de las cuales debemos aprender para tratar de evitar a futuro cometer los mismos errores que hemos cometido en el pasado. Doctor, tenemos una pregunta de nuestros televidentes. Julia Gómez, una estudiante de secundaria, nos hace una pregunta que me parece que usted ya tocó hace un momentito, pero tal vez la podríamos clarificar para Julia. Ella dice, al momento de construir una casa, ¿es más importante que me fije en el suelo, en el tipo de suelo donde la construyo o en los materiales de construcción que voy a utilizar? ¿Cómo se llama la señorita? Julia Gómez. Julia, le contesto su pregunta. Efectivamente, las dos son muy importantes, tanto el tipo de suelo como el tipo de estructura. Le doy un ejemplo. Si nosotros tenemos un suelo tipo rocoso o tipo de un suelo duro, las estructuras que más se van a ver afectadas son las estructuras de pocos pisos, porque la dinámica de la estructura hace que ese edificio tenga un periodo muy bajo, compatible con el periodo del suelo duro que estamos hablando. Pero si en cambio pensamos hacer una edificación en un suelo blando, como las arcillas blandas que hay en el centro de la ciudad de Guayaquil, ahí en cambio los edificios que van a ser más afectados son los edificios altos. Entonces, el tipo de suelo influye directamente en el comportamiento y en la respuesta de la estructura. Pero asimismo, la estructura tiene que ser hecha de acuerdo a esa calidad del suelo en la cual se está construyendo, se está planificando. Todo eso está normado en nuestra norma ecuatoriana de la construcción para ver los tipos de suelos que determinan las fuerzas sísmicas y el tipo de estructuración que determina al final del día la vulnerabilidad de la estructura. Doctor, pensando en las zonas populares de Guayaquil, ¿qué zonas serían más vulnerables? ¿Los asentamientos informales en los cerros o los asentamientos informales en riberas de ríos y esteros? Por definición, todo asentamiento informal es vulnerable. Y le explico por qué. Porque son asentamientos realizados por personas de escasos recursos económicos. Al no tener estos recursos, ellos van a los maestros de obra, a los albañiles para que construyan su vivienda, sin la dirección técnica de un ingeniero o de un arquitecto calificado, ¿verdad? Entonces, no digo que todas las casas construidas en los asentamientos informales son vulnerables y que cuando venga un terremoto se van a destruir y se va a acabar el mundo. No, estoy diciendo que tienen mayor probabilidad de ser más vulnerables por el hecho de no haber sido construido bajo normas técnicas, bajo la dirección de alguien calificado para dirigir esa construcción. El éxito de todo país que es un país sísmico y que resiste con bien las ocurrencias de sismos es la preparación, la mitigación antes de que venga el sismo. Doy como ejemplo a Chile, Japón, en que ellos tienen una excelente cultura sísmica. A la población hay que enseñarles qué es lo que debe hacer cuando ocurre un sismo. A los ingenieros, a los arquitectos hay que enseñarles cómo deben construir, calcular las obras. Entonces la preparación, mitigación es lo que más influye en tener un buen resultado cuando ocurre un sismo. Clarísimo. Preparación con responsabilidad. Muchísimas gracias al doctor Mera. A usted, gracias por invitarme. Hoy revisamos algunos ejemplos de vulnerabilidad estructural. Participamos de una reunión ampliada donde se evidenció un gran interés en participar en el simulacro de la ciudad 2017. Anotamos algunas recomendaciones sobre qué hacer antes de un sismo. A partir del próximo capítulo veremos cómo la ciudad de Guayaquil se prepara. ¡No te lo pierdas! Sismos en Guayaquil, más preparados, menos riesgo.